días. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y el día de hoy les venimos a hablar un poco acerca de las normas IICA-CATIE. Como bien sabemos, IICA hace referencia al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mientras que CATIE hace referencia al Centro Agronómico Tropical de Investigación y de Enseñanza. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la unión de estas dos organizaciones? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es investigar la educación y los recursos naturales que se dan en la agricultura en todos los trópicos americanos. Ahora, entrándonos un poquito más en lo que son las normas IICA-CATIE, vamos a comenzar a hablar con lo que son las referencias bibliográficas. Ustedes dirán, ¿qué es una referencia bibliográfica? Bueno, este es el conjunto de datos lo suficientemente precisos y detallados que permiten identificar y localizar la fuente documental de la que se ha extraído determinada información. ¿Y esto por qué o para qué se da o qué brinda? Bueno, esto es lo que les brinda el crédito a los individuos o a las instituciones de cuyos documentos se ha utilizado dicha información y conocimientos para realizar una investigación y o producir una publicación. Para esto hacemos uso de los elementos principales. Y ustedes dirán, ¿cuáles son esos elementos principales? Bien, ya los veremos acá a continuación. Como ustedes pueden observar acá en la pantalla tenemos un texto cualquiera. Y en la parte de abajo tenemos algunos datos. Estos datos son los elementos bibliográficos que son de manera indispensable para poder realizar una cita. Entonces nosotros hemos extraído acá lo que es el autor. Ustedes dirán, ¿pero qué quiere decir el autor? Bueno, esta es la persona o la entidad responsable del contenido intelectual de una publicación o un documento. En este caso, acá el dueño del artículo o de la revista es el señor David Zarco Palacios, el cual ha publicado en el año del 2016 con el título Agroindustria. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿qué es eso del título? ¿O para qué se escribe? Bueno, este es de vital importancia puesto que muestra el posible contenido de la obra. Y siempre se lo debe describir tal cual, manteniendo todos los signos de puntuación incluidos en él. Hay veces en las que se puede encontrar un subtítulo y hay veces en las que no, puesto que los subtítulos pueden incluirse si se proporciona alguna información esencial sobre el documento. En este caso, el subtítulo de dicho texto es la geografía de la agroindustria. Y el nombre de esta revista es La Comarca de la Sierra de la Demanda. Tiene disponibilidad y acceso, ¿sí? Sí, lo pueden encontrar acá en internet. Bueno, ahora vamos a ver algunas formas de redacción. Como pueden observar aquí en su pantallita, tenemos dos tipos de formas de redacción. Una que hace énfasis al autor y otra que hace énfasis al texto. ¿Qué quiere decir hacer énfasis? Bueno, énfasis es darle mayor importancia. Como podemos observar acá, cuando se hace énfasis en el autor, se coloca primero el nombre del autor y después el año. Este bien puede ir al inicio de cada párrafo o al final de cada párrafo. Mientras que cuando nos referimos a hacer énfasis en el texto, este siempre va a ir al final de cada párrafo y se coloca junto, dentro de un paréntesis, el apellido del autor con el año de la publicación. Ahora, vamos a encontrar algunos ejemplos de casos específicos.
acá vamos a encontrar publicaciones con un solo autor. Como pueden observar, cuando tenemos publicaciones con un solo autor, este se lo puede citar de dos formas, bien sea, como lo dije anteriormente, haciendo énfasis en el autor, o bien sea haciendo énfasis en el texto. En este caso lo hemos hecho de las dos formas. Se coloca primero el nombre del autor y al lado, entre paréntesis, el año de la publicación. En este primer caso, dice, según Chamba, en el año 2009, el camote es uno de los recursos alimenticios más importantes de África, donde cumple un importante rol en la erradicación del hambre. Aquí estamos haciendo énfasis en el autor. Mientras que si decimos, el camote es uno de los recursos alimenticios más importantes de África, donde cumple un importante rol en la erradicación del hambre, acá hacemos más énfasis no en el autor, sino en el texto, por lo que el nombre del creador de dicho contenido va a ir entre paréntesis al final del párrafo, acompañado del año de la publicación. Ahora, publicación con dos autores. Cuando tenemos una publicación con dos autores, es importante la forma en la que vamos a escribir los nombres de los autores. Estos bien pueden ir los dos apellidos o un solo apellido, no hay ningún inconveniente, pero siempre debe de separarse con una I para que sepan que es de dos personas. Y siempre acompañado del año de publicación del artículo o de la revista. Aquí en la pantalla, en el documento, podemos observar que se lo puede citar de dos formas. La primera, como se muestra, es haciendo énfasis en el autor y la segunda es haciendo énfasis en el texto. Bien, ahora vamos con las publicaciones con 3 o más autores. Aquí ya varía un poco más, porque cuando tenemos una publicación con 3 o más autores, lo que se hace es verdad, se puede citar de las dos formas, como ya lo mencionamos anteriormente, pero al momento de escribir los nombres de los autores, se coloca el primer apellido del primer autor, acompañado de et al y el año de la publicación. Et al, que quiere hacer referencia a que está escrito por otros autores, por más personas. Se lo puede escribir, se lo puede citar de las dos formas. Ahora, cuando tenemos más de una publicación de un mismo autor, acá lo que se hace es, se lo puede hacer de las dos formas, las dos citas, no hay ningún inconveniente, pero se separa el apellido y entre paréntesis se ponen todos los años de las distintas publicaciones, siempre y cuando este sea del mismo autor. Más de una publicación con diferentes autores. Cuando tenemos más de una publicación con los diferentes autores, es separar cada uno de los autores con su año de publicación. Es decir, escribimos el apellido de nuestro primer autor, como aquí, por ejemplo, tenemos el de Sierra et al, es decir, que este lo hizo en contribución con más personas en el año del 2006. Lo separamos por una coma y escribimos al siguiente autor de otro artículo, que en este caso sería Varillas 2010, y así con los demás. En lo que son las publicaciones de un mismo autor en combinación con publicaciones de otros autores, viene a ser prácticamente casi lo mismo, solo que acá vamos colocando entre paréntesis los 2 años. Por ejemplo, si una persona hace una publicación, 2 libros, pero es el mismo, sino que lo hace en 2 partes, lo que va a hacer es anotar el apellido de la persona y los 2 años en los que publicó o las 2 fechas en las que publicó los artículos.
Si se trata de publicaciones del mismo año y de autores con el mismo apellido, lo que se va a hacer es colocar el apellido, una coma y la inicial del nombre, acompañado del año de publicación para poder distinguir los autores, puesto que llevan el mismo apellido y en muchas ocasiones en el mismo año de publicación. En el caso de un texto citado por otro autor, cuando nos referimos a esto, queremos decir que es cuando una persona, un autor, es decir, una persona o una entidad, toma un párrafo o una frase de un artículo ya publicado y lo plasma en su revista o en su publicación, es decir, lo hace propio, pero siempre y cuando haga referencia, es decir, cite de quién es originario. En este caso acá tenemos, por ejemplo, que el señor Digilio hizo su propia revista, su propio artículo, y tomó una frase del documento del señor Ramírez y Salcedo del año 2013. Entonces, para la cita, él pone, Vigilio, citado por Ramírez y Salcedo en el año 2013, indica que la vitrificación ha sido empleada con éxito en la crioconservación de variedades andinas de papa. Esto lo podemos hacer de las dos formas, se puede citar de las dos formas, bien sea haciendo énfasis en el autor o bien sea haciendo énfasis en el texto, no hay ningún problema. En las publicaciones sin autor, muchas veces cometemos este error y creo que la mayoría de las personas que cuando no encontramos el nombre de la persona o de la entidad que escribió dicho documento, le ponemos anónimo, pero estamos cometiendo una falta enorme. Cuando no encontramos el nombre del autor, simplemente lo que se hace es colocar el nombre o el título de la revista o del sitio web o del documento del que vayamos a tomar dicho contenido y acompañarlo del año de publicación. Cuando se trata de una obra sin año de publicación, lo que se hace es colocar el nombre del autor acompañado de SF. Aquí debemos de darnos cuenta de que esto puede variar siempre y cuando dependa de la cantidad de personas o de las entidades que hayan escrito. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice Somarriba et al. SF. Hace referencia a que un señor llamado Somarriba trabajó en conjunto con otras personas, publicaron dicho artículo, pero no le pusieron año de publicación. Y bueno, este se lo puede citar de las dos formas. Las citas textuales. Buenas tardes, a mí me toca explicarles sobre lo que hace referencia a las citas textuales. Pues las citas textuales o citas directas, como se suelen llamar también, se enmarcan preferentemente entre comillas angulares o españolas, que vienen a ser las que vemos aquí en esta parte. Estas son las comillas angulares o españolas, o también en comillas, entre comillas inglesas, que son las que vemos aquí en este lado de aquí. Normalmente nosotros siempre vemos que cuando leemos un libro o leemos cierto tipo de texto, dentro de ese tipo de texto hay dos tipos de separación en los textos, ya sea con un tipo de comillas, en este caso como las comillas españolas, que son las aquí, o las comillas inglesas. Pues esto hace referencia de que eh, eh, se debe, se debe citar de esta manera, ya que en el texto se explica de que tenemos extracción de
otro texto. Entonces, dentro de ese texto es como que tenemos la investigación de otro. Entonces, para debes de separarlo, debemos interpretarlo de esa manera, con ese tipo de comillas. Además de que si tenemos un texto y no vamos a ponerlo todo el texto, debemos utilizar 3 puntos encerrados entre paréntesis. Y esto se hace referencia a lo que uno dice, por ejemplo, no quiero copiar todo el texto, pero voy a resumirlo. Entonces, eso aquí significa eso, que indica que vamos a tener más texto, pero lo estamos resumiendo. Ya. Las citas cortas. Las citas cortas no son más que deben tener pues entre menos de 40 palabras. Esas son las citas cortas. Por ejemplo, aquí en esta aquí tenemos menos de 40 palabras. Hay 28 palabras. Entonces se consideraría como una cita corta. Esta cita corta puede estar contenida dentro de otro párrafo, haciendo énfasis a lo que está explicando en ese párrafo. Y para poder citar este tipo de párrafos o de líneas cortas, lo que hacemos es primero ubicar el autor. Si en este caso hay más autores que han trabajado en esta información o este documento, se le ubicará ET. Luego, entre paréntesis, se le pondrá lo que es la fecha en el que fue publicado, 2 puntos, y el número de página de donde fue extraída esa información. En este caso vemos que este texto fue extraído de un documento escrito por Sudhakar con otros autores en el año 2011 de la página 25. Entonces aquí lo están separando con este tipo de comillas. Ya, en esta parte está haciendo referencia a lo que es el autor, o sea, básicamente a lo que dijo el autor. Y acá vemos en el espacio de acá, en este texto de acá, que en estas líneas de aquí se está haciendo referencia a lo que es el texto. Por eso aquí se está poniendo el autor, que en este caso es Ferraro, el año que fue publicado este artículo, que fue en el 2001, y en la página 998. Ya, acá también tenemos otro ejemplo, en la que se hace referencia, bueno, como les decía, aquí en el ejemplo, pues se indica que se está haciendo referencia a autores. Entonces, ponemos el nombre de los autores, que en este caso Ramírez y Salcedo, le ubicamos el año de publicación y la página donde fueron encontrados. En este caso, la página 17 y página 18, ya sea de la revista, libro o el artículo que ellos hayan publicado. En las citas largas, vamos a encontrar lo que son textos ya más largos. O sea, por ejemplo, ya un párrafo que ya contenga al menos de unas 50 palabras, 60 palabras, ya que las citas largas hacen referencia a más de 40 palabras. Por ejemplo, aquí tenemos un texto en el que tenemos al menos unas 60, 50 palabras. Dice, por ejemplo, la relevancia económica para la producción de biodiesel ha promovido la distribución del germoplasta en el mundo entero. Ya todo este texto a todo este texto se está refiriendo este autor, Sudhakar, que también ha participado con otros autores en el 2011 para poder desarrollar el artículo. Entonces, esta información de aquí se ha encontrado en la página 25, que es lo que se indica en la cita de aquí. El autor, más participantes del artículo, que fue en el 2011, y encontrado en la página 25. Vemos también otro ejemplo acá, en donde hace referencia al autor, en donde este autor señala lo siguiente. Bueno,
en este caso autores, porque como vemos aquí encontramos CT, que significa que ha colaborado con otros autores. Entonces ellos hacen referencia a este texto de acá, teniendo en cuenta el año de publicación y la página donde fue sacado. Bueno, seguidamente a esto tenemos lo que son las referencias de fuentes de materiales paratextuales. ¿Qué son esto? Estas fuentes de materiales paratextuales no es nada más que las figuras, cuadros y demás que vamos a encontrar dentro de un texto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y buscamos un documento científico, dentro de ese documento científico vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrar tablas, vamos a encontrar gráficos. Entonces, si nosotros vamos y buscamos y necesitamos, digamos, una tabla que contenga los nutrientes de la leche, por ejemplo, entonces esa tabla nosotros la necesitamos y lo único que hacemos es copiarla, pero debemos tener en cuenta que también se debe citar, ya que debemos poner de dónde estamos cogiendo o, digámoslo así, copiando esa imagen o esa tabla. Ya, entonces lo que se debe hacer para hacer referencia de dónde estamos tomando esa imagen o esa tabla es citarla. Si trabajamos en Word, nosotros nos damos cuenta que aquí tenemos una opción que dice referencias. Pues lo que hacemos es irnos a referencia, insertar el título. Nos colocamos en la imagen y bueno, insertamos el título para poner la cita a lo que se refiere la imagen. Siempre en este caso debe ponerse al lado derecho. En el lado derecho de la imagen debe estar ubicado el autor y qué imagen, gráfico o ilustración se refiere. Entonces, en este caso vemos que esta imagen que habla de lo que es la producción de alimentos agroindustriales está citado por Sudhakar 2011. ¿Ya? Entonces, nunca debemos olvidar que a esto debemos añadirle el nombre del autor y añadirle el año en que fue publicado. Si en caso debemos añadir algo otro dato, por ejemplo, a qué se refiere la imagen, pues se debe poner a partir del punto. Siempre que hacemos esta cita, se debe finalizar con un punto y a partir de ahí ya podemos poner cualquier otro tipo de descripción. Ya las generalidades o estructuras de la referencia. En este caso, pues a veces nosotros tomamos un video de otro lado o una imagen y queremos ponerle de dónde lo tomamos, que en este caso es muy importante al momento de nosotros realizar lo que es una investigación para un trabajo, una tesis o algún tipo de proyecto. Debemos utilizar las palabras que son tomado, reproducido de, adaptado o adaptada de, elaborado a o con base en. Ya, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Esta imagen fue tomada de Bit del 2013 en la página 76. O también lo puedo poner con el nombre del autor, que adaptado de López y Segura en el 2014. O elaborado por alguien, elaborado con base en Morales et al 2013. Quiere decir que esta imagen también se encontró en el documento de Morales y otros autores en un documento que fue publicado en el 2013. Asimismo, fue adaptado por los autores López y Segura en el año 2014. Se debe tener en cuenta que si nosotros encontramos un video que ya haya sido publicado por otra persona, debemos tomar muy en cuenta lo que son derechos del autor, ya que si no tomamos en cuenta esto, pues podemos ocasionar algún tipo de problemas y podemos ser de cierta forma denunciados por derechos del autor, ya que no nos pertenece y al poner tomado, adaptado o elaborado a veces no es suficiente. Entonces, debemos solicitar lo que es un permiso del autor. O sea, cuando un material paratextual publicado en una fuente original,
pues se reproduce en otro documento en forma íntegra o adaptada, pues no basta con incluir la referencia abreviada al pie del material y la referencia completa en la lista bibliográfica. Es necesario obtener el permiso de reproducción del propietario de los derechos del autor de dicho material. Bueno, estas de aquí vemos los ejemplos en casos que se dan casos, o sea, más específicos. Por ejemplo, cuando encontramos una publicación que es de un solo autor, pues como les explicaba, tenemos la palabra tomado, adaptado o elaborado. Pues aquí vemos que pues podemos poner adaptado de Muñoz 2014, ya que estamos viendo que algún tipo de publicación que nosotros vamos a tomar, pues fue de Muñoz, que la publicó en el 2014. Asimismo, si hay dos autores, se le pone elaborado, adaptado o elaborado por Montero y López en el año 2013. La publicación de tres autores, la ponemos fuente, tomado de Cedeño et al 2011 de la página 51. Ya como les había dicho antes, que et significa que hay más autores que trabajaron en ese archivo. Más de una publicación del mismo autor es lo mismo, se utilizan cualquiera de las tres palabras. El autor, ya sea un autor corporativo o más autores, los años de publicación y eso. Más de una publicación de diferentes autores, pues tenemos asimismo la palabra, cualquiera de las tres palabras que vayamos a utilizar, ya sea adaptado, elaborado o tomado, el nombre del autor y los años en los que fueron publicados, los archivos donde estamos tomando la información. Más de una publicación del mismo autor viene a ser básicamente lo mismo, lo único que cambia es pues los autores obviamente, y por ejemplo aquí vemos que tienen 2005A y 2005B. Aquí hace referencia a eso, a que por ejemplo en este caso el autor Sánchez hizo dos publicaciones del mismo tema en un mismo año. Entonces, quiere decir que por ejemplo en el 2005, digamos, en julio del 2005, él publicó una parte de lo que son las proteínas. Entonces, él continuó con esa investigación y para septiembre del 2005, él tiene otra parte de lo que son las proteínas. Entonces, es como que la primera parte y la segunda parte de lo que está indicando acá. Ya, acá vemos otros autores de ese mismo archivo que han seguido publicando en diferentes años. Publicaciones de autores con el mismo apellido y del mismo año. Esto se refiere a que, pues, a veces hay autores que, como nos dice aquí, tienen el mismo apellido pero tienen diferentes nombres. Entonces, para debes de diferenciarlo en lo que es la cita o la referencia bibliográfica, pues lo que tenemos que hacer es ubicar el apellido del autor con la primera inicial del primer nombre, seguido del año en que fue publicado el archivo de él o de ella. Publicación sin autor. En la publicación sin autor ponemos que adaptado, elaborado o tomado de lato, de estancamiento de lato. ¿Por qué ponemos estancamiento de lato? Porque eso hace referencia a que hay un autor, pero está en forma anónima. No sabemos su nombre, pero sabemos que hubo alguien que lo hizo. Pero debido a diferentes razones desconocidas, pues no sabemos su nombre. Pero siempre está la fecha. Obra sin publicación, sin año de publicación. Pues esto se refiere a cuando encontramos un documento y encontramos el nombre del autor, pero no encontramos fecha. Entonces lo que hacemos ahí es poner el nombre del autor seguido de SF, que significa sin fecha. Otra cosa importante que debemos saber al momento de poner la estructura de referencias, pues es que al momento de nosotros
tener la imagen, copiarla del otro archivo del que estamos investigando, siempre, siempre debemos empezar con la palabra fuente. Ya sea esta puesta en negrita o no, pero siempre debemos iniciar con la palabra fuente, seguido de dos puntos, luego de la palabra tomado, adaptado o elaborado. Y eso sería todo. Muchas gracias.